Hola a todos, bienvenidos a un webinar más de la Sociedad Española de Radiología Intervencionista. Agradecemos que cada vez tenemos más empresas que confían en esta iniciativa y que nos patrocinan para poder seguir haciendo estos webinars que tienen como objetivo pues, contar la experiencia de personas con una trayectoria en la radiología intervencionista que puede compartir los tips de determinadas técnicas y sobre todo la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo para tratar determinadas patologías. Yo quiero agradecer a Pepe García Medina, que es radiólogo intervencionista del Hospital General Universitario Reina Sofía, que nos hablará hoy de principios básicos en el diagnóstico, tratamiento de las fístulas de hemodiálisis. Creo que es un tema interesantísimo. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí. Creo que es un tema que nos cuesta mucho a algunos empezar a hacer las ecografías, nos da miedo porque durante el día a día en la residencia la verdad es que al menos yo he visto muy pocas, pero que una vez que le tomas el gusto y que vas adentrándote en este tema, la verdad es que es muy agradecido, ¿no? Muchas gracias, Federico. Pues te dejo y agradecemos a todos. Muy bien. Pues muchas gracias al doctor Federico Zarco, muchas gracias al Comité Científico de Servei. Muchas gracias, como digo, por haberme invitado a este webinar. Que, bueno, se trata de hablar de los principios básicos. Es un webinar, la filosofía de los webinars de Servei, que yo los sigo habitualmente, los que puedo, y si no por el canal de Servei, pues son webinars que están enfocados principalmente a residentes, estudiantes y fellows, aunque lógicamente cualquier radiólogo vascular, independientemente de su edad y de su experiencia, se puede beneficiar de estos webinars, que son en general muy interesantes y en los que se aprende mucho. Pues basándome en la filosofía de los webinars y después de que me invitara el doctor Zarco, pues consideré conveniente hablar de lo que yo más sé, lógicamente, que son de las fístulas de diálisis, y presentarles a ustedes o presentaros a vosotros una serie de detalles clínicos, médicos, técnicos, etcétera, sobre el diagnóstico y el tratamiento de las fístulas de diálisis. Y sin más dilación, pues empiezo hablando, lógicamente, de la enfermedad renal crónica para situarnos, introducirnos en la materia. Y hay que saber en qué situaciones el radiólogo vascular deberá actuar en esta enfermedad. La enfermedad renal crónica, como todos sabemos, tiene 5 estadios en los que la gravedad pues, viene marcada por el filtrado glomerular. Lógicamente, a menor filtrado, mayor riesgo de fallo renal. El plan de actuación en la enfermedad renal crónica dependerá lógicamente del estadio en el que se encuentre el paciente. Cada paciente tendrá un plan de actuación clínica basado en la disminución del filtrado glomerular o del aclaramiento de creatinina. Así que una vez que el paciente entra en el estadio 4, es cuando entonces el nefrólogo lo incluye en el grupo de pacientes en prediálisis. Y a partir de ese momento, si se plantea la hemodiálisis, pues habrá que hacerle un mapa vascular prequirúrgico con la idea de que si necesitara entrar en diálisis, tuviera ya un acceso vascular preparado para su utilización. El mapa vascular prequirúrgico se puede realizar con ecografía, aunque a veces también es necesario una flebografía, la cual, si el paciente está en prediálisis, habrá que realizarla con CO2, ya que la inyección de contraste yodado podría empeorar la función renal de este paciente que todavía conserva algo de función. Aunque cada vez más los nefrólogos están haciendo ecografías de mapas vasculares y también ecografías de fístulas, pues en los hospitales donde no haya ocurrido esto, pues yo animo a las unidades de radiología vascular a que tomen el protagonismo y se metan con la ecografía para realizar los mapas vasculares y, lógicamente, también las ecografías de las fístulas de diálisis. Básicamente lo que le interesa al cirujano en un mapa vascular es que le demos una información acerca de los diámetros de las arterias
y del grado de calcificación de las mismas. En cuanto a las venas, es importante describir también sus diámetros y sus profundidades, ya que distancias superiores a 5 o 6 milímetros obligarían al cirujano en un segundo tiempo, después de haber hecho la fístula, a superficializar la vena. Las fístulas arteriovenosas de hemodiálisis pues pueden ser de dos tipos, nativas y protésicas. Dentro de las nativas están las fístulas distales, las que se realizan en la muñeca o en el antebrazo, y las fístulas humerales, que son las que se realizan en el codo. Las distales pueden ser de dos tipos. Si se une la arteria radial con la vena cefálica del antebrazo, tenemos la fístula radiocefálica, y si se une la arteria cubital con la vena basílica, tenemos la cúbito-basílica. En el codo, las fístulas proximales también pueden ser de dos tipos. Uniendo la arteria humeral o braquial con la vena cefálica, tendríamos humerocefálica, y arteria humeral o braquial con vena basílica, tendríamos vena basílica. Hay una tercera fístula en el codo que se llama fístula de Graf, que es cuando el cirujano une anastomosa la arteria humeral del codo con la vena perforante del codo, de manera que el flujo que sale de la arteria va hacia las dos venas del brazo, la cefálica por un lado y la basílica por otro. En cuanto a las fístulas protésicas, pues es un bypass que se interpone entre la arteria humeral y la vena axilar, y que es de un material que es generalmente de politetrafluoretileno, PTF. Hay otros tipos de fístulas protésicas, pero el húmero axilar es el más frecuente. Y luego ya, que no voy a entrar en detalle sobre esto, están las fístulas percutáneas endovasculares, que ese sería ya un tema, digamos, ya más avanzado y que se escaparía al objetivo de esta charla. Aquí ven ejemplos. Ven un antebrazo, aquí la mano, esta es una fístula radiocefálica, esta es la vena cefálica, esta sería una fístula en el codo de Graf, en el que da flujo a cefálica y a basílica, y aquí tendríamos una fístula protésica, el PTF, donde se ve muy bien que donde el cirujano lo ha tunelizado por debajo de la piel. Una fístula hay que saber que se funciona con dos agujas. Hay una aguja que es la aguja arterial, que es esta. Esto sería una fístula radiocefálica. Aquí estaría la anastomosis. La aguja llamada aguja arterial es la que saca la sangre y se la lleva a la máquina dializadora. Y esa aguja es la que está más cerca de la anastomosis. Luego tendríamos otra aguja, que es la aguja venosa, que es la que devuelve la sangre ya depurada y que está más lejana a la anastomosis. Cuando un nefrólogo nos remite una fístula disfuncionante, es conveniente que conozcamos, lógicamente, el motivo de su disfunción y entendamos su significado. Esto es importante. Dependiendo del tipo de disfunción, podremos correlacionarlo con una posible anomalía que la podremos ver con ecografía o con fistulografía o con ambas. Y tendremos que saber qué es lo que nos dice el nefrólogo acerca de esa fístula que nos envía. Así pues, ante una fístula arteriovenosa de hemodiálisis disfuncionante, es importante que le hagamos al paciente una anamnesis, una exploración clínica, una ecográfica y, por último, una angiográfica. Vamos a ver algunos puntos interesantes acerca de la anamnesis y de la exploración clínica en un paciente con una fístula disfuncionante. La fístula disfuncionante tiene que ser valorada clínicamente antes de cualquier procedimiento endovascular. Es útil conocer la etiología del fracaso renal, el tiempo que lleva el paciente en diálisis y la edad de la fístula. También es útil saber si el paciente ha llevado catéteres venosos centrales y, si es así, durante cuánto tiempo. Tras la anamnesis, el siguiente paso es el examen clínico del paciente, basándonos en algo tan sencillo como el mirar, palpar y oír. Y oír me refiero al fonendoscopio, que a pesar de que tenemos la ecografía, el fonendoscopio nos puede dar también información útil del estado de la fístula. Y el primer vistazo de la fístula pues, nos puede ayudar a distinguir. Por ejemplo, aquí tenemos una fístula hipertrófica aneurismática que probablemente tenga un flujo muy alto y se ha desarrollado, es una fístula antigua. También los hematomas a veces son el resultado de fístulas con vena profunda o vena difícil de funcionar, y entonces pues la enfermería, si además es poco experta, pues puede producir estos hematomas y nos puede llegar el paciente en esas condiciones. Hay veces en que una estenosis hace que la vena se dilate, se hipertense la piel y se fragilice, y las funciones de las agujas de diálisis pueden hacer que se formen costras y necrosis zonal, necrosis cutánea, que pueden ser a veces incluso emergencias
porque el paciente puede saltar esa costra estando en su casa y puede dar lugar a una hemorragia que puede incluso amenazar a su vida. Por lo tanto, es importante valorar esos detalles durante la exploración clínica. Cualquier herida que veamos en un dedo nos debe hacer llamar la atención acerca de que ese paciente puede tener un síndrome de robo que le está produciendo una isquemia de la mano, y esas lesiones son el resultado de esa isquemia. O que veamos un edema de la extremidad y tendremos que pensar en que hay una estenosis venosa más allá de la fístula, generalmente en el brazo o muy frecuentemente en venas centrales. También se podrá acompañar de una fístula de alto flujo, es decir, que tendremos que valorar esas posibilidades. Si tenemos, por ejemplo, una dilatación aneurismática, como es este caso, y que a la palpación pulsa, le levantamos la extremidad y esa dilatación sigue pulsando y no se colapsa, quiere decir, lo más seguro, casi seguro, con toda probabilidad, que ahí hay una estenosis que está impidiendo que la sangre retorne. Este sería cuando hemos levantado y vemos que esa dilatación sigue y no se colapsa. Si se colapsa, quiere decir que está bien y no hay estenosis. También a veces las colaterales, la inspección de colaterales nos puede hacer sospechar que haya lesiones que se confirman, por ejemplo, en la angiografía en este caso. Esas colaterales luego se pueden ver, lógicamente, con la fistulografía. O hay otros casos en los que podemos palpar un buen thrill en la fístula, pero no palpamos el cordón venoso. Le hacemos una ecografía y vemos que lo que ocurre es que esa vena es profunda, está a más de 6 milímetros de diámetro, milímetros de distancia de la piel, con lo cual esa fístula claramente a la inspección ya prácticamente hemos diagnosticado una vena profunda. O también puede ocurrir que tengamos mucho thrill, palpemos mucho thrill y al hacerle una ecografía vemos que midiendo el flujo en la arteria humeral vemos que tiene un flujo muy alto. Se trata, por lo tanto, de una fístula de alto flujo. Una vez que hemos hecho la exploración clínica, pues pasamos a la exploración ecográfica. La ecografía es un método que es absolutamente no invasivo, no irradia, no necesitamos contraste endovenoso, nos permite estudiar las arterias, las venas, las partes blandas. Con un registro espectral podemos calcular determinados parámetros como flujo, índice de resistencia, y además también podemos ver si el vaso es profundo o no. Tiene desventajas como todo, y es que bueno, necesitamos tiempo, lógicamente, para realizarla. Las venas centrales no se valoran bien, aunque hay signos indirectos con la ecografía, pero en general no se valoran bien, ya es una desventaja. Y la desventaja más conocida es que hay una variabilidad entre el operador que haga, lógicamente, la exploración. ¿Cuándo indicaríamos una ecografía? Pues indicaríamos en las fístulas que están recientemente realizadas y queremos controlar la maduración y hay dudas en la exploración clínica. Cuando nos presenta el nefrólogo una fístula que presenta disfunción y queremos conocer la causa, la ecografía nos va, además de la exploración clínica, nos va a dar también una información muy valiosa. Y algo muy importante, y por eso es importante que manejemos los radiólogos vasculares en la ecografía, y es que podemos seguir a los pacientes sin necesidad de hacerle ninguna fistulografía. Con la ecografía podemos hacer los seguimientos de nuestros tratamientos, también lógicamente de los tratamientos quirúrgicos. ¿Y qué hallazgos ecográficos? Pues entre que no encontremos nada, que nos digan que hay una disfunción y la ecografía no demuestre ninguna alteración que justifique esa disfunción. Podemos encontrar alteraciones del flujo, mucho flujo o poco flujo. Podemos ver estenosis. Podemos ver lo que más tememos, que es la trombosis. Pueden haber trombosis parciales, trombosis adheridas, sobre todo en zonas aneurismáticas. Podemos ver los aneurismas, los pseudoaneurismas, y podemos ver también, lógicamente, la profundidad y el estado de las partes blandas que acompañan a la fístula. Podemos medir, como he dicho, los diámetros de las arterias, calcular los flujos, los índices de resistencia, las velocidades, etc. Y es importante decir y recalcar que el flujo se mide ecográficamente en la arteria humeral en el codo y no en otro sitio, ni en la vena de la fístula ni en la arteria radial. Es donde se recoge realmente el flujo
que recibe la fístula. O sea, que el flujo ecográficamente se debe medir en la arteria humeral en el codo. Veamos algunos ejemplos muy sencillos. Esto es una fístula radiocefálica, la arteria radial, la anastomosis y la vena cefálica. Aquí vemos una estenosis preanastomótica. En este otro caso vemos una estenosis de la arteria radial por una hiperplasia intimal, que es muy frecuente encontrarlo, y que esto tiene una solución como la angioplastia. O en este caso vemos la arteria radial, que está muy bien, tiene un buen calibre, la anastomosis también, pero hay una estenosis venosa anastomótica larga. Esto claramente podemos medir velocidades, aunque pueden salirnos errores por la vecindad y las turbulencias, pero claramente si además se acompaña de una disfunción, un bajo flujo, pues claramente el diagnóstico está realizado. O aquí, donde vemos un trombo adherido, pediculado alrededor, pegado a la pared. Si ponemos el Power Doppler, vemos cómo hay flujo dentro de la vena, es un corte transversal, y vemos cómo ese trombo que está ahí pues, es rodeado por el flujo. Y ya entraríamos entonces ahora en la parte ya invasiva, lo que es la exploración angiográfica. La angiografía, o más comúnmente conocida como fistulografía, es aún considerada el gold estándar en el diagnóstico de las fístulas de diálisis disfuncionantes. Pero hay que recalcar que el empleo de la fistulografía debe planificarse siempre que pensemos que puede ser tratada de manera radiológica endovascular sobre la marcha, o bien que pueda ayudar al cirujano a reconstruir o arreglar esa fístula. Por lo tanto, siempre pensando en que no es un paso previo para después hacer otra cosa, sino que es un fin en sí mismo para, después de la exploración clínica, la exploración ecográfica y la clínica, la distinción, llegar a la conclusión de que tenemos que tratar y la fistulografía nos va a ayudar. ¿Cómo podemos hacer la fistulografía? Pues podemos hacer funcionando la arteria humeral en el codo o funcionando la vena de la fístula. La función de lo que llamamos fistulografía arterial, es decir, cuando queremos ver todo el circuito de la fístula, desde troncos supraórticos, pasando por arteria subclavia, arteria axilar, arteria humeral, arterias de antebrazo, anastomosis y venas de retorno, desde la vena posanastomótica hasta las venas centrales. Para eso tenemos que hacer una fistulografía arterial, porque necesitamos ver todo el circuito. Y podemos hacerlo, como ahora vamos a ver, por vía arterial o por vía venosa. La fistulografía arterial por vía arterial consiste en funcionar de manera retrógrada la arteria humeral o braquial a nivel del codo, en sentido contrario al flujo, es decir, funcionamos en dirección al hombro. El flujo va hacia la mano, nosotros funcionamos en sentido contrario. Y esa función no debe hacerse en sentido del flujo, es decir, anterógrado, es decir, hacia la mano. Esa no es una buena práctica, porque lo único que nos va a dibujar es las arterias del antebrazo y la mano. Por lo tanto, lo que nosotros queremos conocer para valorar el circuito entero, solamente lo podemos hacer si hacemos la punción en sentido retrógrado, porque la inyección de contraste nos va a llegar, va a ser una inyección fuerte, como luego veremos, nos va a llegar hasta el tronco supraórtico. Bueno, pues aquí ven cómo la punción se hace con control ecográfico de la arteria humeral. Aquí estaría la mano, el codo y el hombro. Y con un set de micropunción podemos canalizar y podemos dejar, y a través de ahí, conectando una largadera, ya podemos hacer las inyecciones de contraste. Si no queremos puncionar la arteria y vemos que podemos entrar a la arteria desde la vena, podemos acceder, entonces haríamos una fistulografía arterial, pero en este caso, en vez de ser por vía arterial, sería por vía venosa. Y hay tres maneras de hacerlo. La primera sería con un catéter, y ahora lo explicaré, y la otra manera sería utilizando compresiones de la vena y haciendo inyecciones de contraste simultáneas. Bien, pues esto sería el circuito arterial y aquí sería el circuito venoso. Entonces, el circuito arterial, aquí tendríamos el set de micropunción, el catéter, el introductor, el 5F, haríamos una inyección de contraste, simultáneas iríamos viendo
Primero, la zona de tronco supraórtico, la zona del brazo, la zona del antebrazo, la zona de la mano, la anastomosis, y luego en el retorno venoso veríamos todas las venas posanastomóticas del antebrazo, del brazo y de venas centrales. Eso es lo que nos dibujaría la fistulografía arterial, tanto por vía arterial como por vía venosa. Esta sería la manera de acceder con un catéter. Haríamos una punción de la vena. Esta es una fístula radiocefálica donde hemos avanzado. Aquí ven el introductor y un catéter que llegamos a la anastomosis, y subimos el catéter, lo podemos dejar la punta del catéter en el codo y hacer las mismas inyecciones que hacíamos si hubiéramos puncionado la arteria humeral. Solo que en vez de puncionar directamente la arteria humeral, hemos dejado un catéter desde la vena, con lo cual no hemos tocado la arteria y nos evitamos posibles complicaciones, hematomas, etc. Tiene también sus inconvenientes, pero en general, sobre todo si es una fístula desarrollada, podemos hacerlo sin mayor problema. Aquí, por ejemplo, ven un caso. Es una fístula radiocefálica, el catéter ha llegado hasta la anastomosis, hemos realizado una inyección manual de contraste y retrógradamente, como hay una estenosis aquí venosa posanastomótica que está colapsada por el catéter, el flujo no pasa a la vena, pues retrógradamente se nos ha dibujado y podemos ver perfectamente todas las arterias del antebrazo. Hay otra manera de ver las arterias, la anastomosis y las arterias del antebrazo, que es haciendo una punción en la vena en dirección del flujo de la vena. Es decir, por ejemplo, en este caso es una fístula humerocefálica, puncionamos la vena cefálica en dirección al hombro, ponemos un manguito de tensión para medir la presión arterial por encima del introductor, inflamos 10 o 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica y al mismo tiempo que tenemos inflado hacemos una inyección de contraste. Como el contraste no puede pasar porque el manguito está bloqueando el flujo, retrocede, hay un reflujo retrógrado y nos dibuja la anastomosis, la arteria humeral, las arterias del antebrazo, etc. Esa sería una manera. Otra manera para ver las arterias cuando hemos realizado la punción de la vena, esto es una fístula humerocefálica, aquí está el introductor, si hacemos la inyección de contraste, pues lógicamente va a seguir el contraste la dirección del flujo y veríamos pues, aquí el arco cefálico. Si queremos ver con esta punción cómo están la porción posanastomótica, la arteria, la anastomosis y las arterias del antebrazo, también podemos hacerlo, aparte de con un manguito de presiones, con nuestra misma mano, con un guante plomado, para no irradiarnos mucho, aunque ya sabemos que esto también tiene problemas de radiación, y en este caso pues también comprimimos el flujo y hacemos la inyección de contraste y vemos todas las arterias del antebrazo, la anastomosis, etc. Y hay otra posibilidad para ver toda la región perianastomótica y las arterias, que es cuando estamos haciendo una angioplastia. Aquí vemos un catéter de angioplastia en una zona, en una estenosis que está a pocos centímetros de la anastomosis. Lo único que tenemos que hacer es retirar la guía, mantener el balón inflado y hacer por el catéter de angioplastia una inyección de contraste. Y se nos dibuja retrógradamente toda la arteria, la anastomosis y la arteria radial proximal y la arteria radial distal. Sería otra manera, si queremos valorar, ya que estamos haciendo la angioplastia, valorar más distal la perianastomosis. Y luego estaría la fistulografía venosa, en la cual solo nos interesa ver la vena. A partir de, esta es una fístula radiocefálica, pues es una inyección de contraste, lógicamente, y solamente vamos a ver la vena. Y este es un ejemplo, una fístula humerocefálica, el introductor, hacemos una inyección de contraste, vemos cómo se dibuja toda la vena cefálica y aquí vemos a nivel del hombro una estenosis en el arco cefálico que después de dilatar con balón de angioplastia pues queda con un buen resultado. En este caso no nos interesa ver más abajo porque el problema es un problema que está distal a la anastomosis. Por lo tanto no necesitamos ver cómo está el lecho arterial. ¿Cuándo indicaríamos una fistulografía arterial? Pues en aquellos casos de fístulas inmaduras, cuando estamos trabajando con fístulas que nos dicen que tienen poco flujo y no tiene lesiones venosas, vemos en la ecografía que no tiene lesiones venosas, por lo que probablemente hay lesiones arteriales y queremos ver todo el circuito, tanto arterial como venoso. En ese caso indicaríamos la fistulografía arterial. Y en aquellos casos en los que hay isquemia arterial porque queremos valorar todas las arterias del antebrazo
y de la mano para ver en qué condiciones están y si además del robo hay lesiones también que están agravando la isquemia. Y la venosa, cuando solo queremos funcionar la vena y solo ver el retorno venoso, pues cuando las lesiones son distales a la aguja venosa de diálisis. Es decir, que el nefrólogo nos dice que hay presiones venosas elevadas, que hay un tiempo de hemostasia alargado, que tarda en coagular, o cuando hay un edema de la extremidad. En cuanto a la técnica, se puede hacer manual, la inyección de contraste se puede hacer manual y hay gente que lo hace manual. Nosotros preferimos hacerlo con inyectora, por dos razones. Primero, porque el volumen de flujo va a ser mayor, aunque se puede hacer manual también con una jeringa de 20, y sobre todo porque además nos vamos a salir de la sala y no nos vamos a ir radio. Y eso, cuando ya estás haciendo muchas series angiográficas, pues si consigues evitar la radiación tuya, del operador y del personal que trabaja contigo, pues mejor. Cuando hacemos con inyectora, pues los débitos pueden ser de 5-10, por ejemplo, si queremos ver el antebrazo, de 10-10 si queremos ver el brazo, y cuando ya queremos ver que nos llega el contraste a troncos supraórticos, tenemos que meter un jet más fuerte, que en este caso con 15 mililitros por minuto y un total de 30 mililitros, llegaría el contraste hasta troncos supraórticos. Esto puede parecer un poco, hay gente que le da así como un poco de miedo, pero no pasa nada porque son arterias, todas las arterias de los pacientes que en general de diálisis están desarrolladas y podría subir un catéter a troncos supraórticos, pero yo en 20 años no he tenido nunca ningún problema de rotura, de disección con este. Lógicamente tienes que estar seguro de que el catéter no ha disecado la pared, está dentro el introductor del sede de micropunción. Y cuando hacemos las inyecciones por vena, por introductor venoso, pues entonces... Sí, perdón. Podemos hacer inyecciones de 10-10 o de 10-30 si lo que queremos es ver las venas centrales. ¿Qué contraste? Utilizamos el contraste, el iodixanol de 320 de concentración. En cuanto a la concentración, si el paciente está en diálisis, diluimos 75 mililitros de contraste con 25 mililitros de suero fisiológico. Si el paciente está en prediálisis, la dilución la hacemos al 90%, es decir, 10 mililitros de contraste diluido con 90 mililitros de suero. Y con eso conseguimos que la cantidad de contraste que recibe el paciente en prediálisis sea muy baja y además con contraste diluido. Bueno, pues en general, la mayoría de las veces, ya después de todo lo que hemos visto, detrás de la disfunción, ya vamos a meternos ya en el aspecto terapéutico, la mayoría de las veces, detrás de una disfunción, casi seguro que hay una estenosis. Si nos llega un paciente con una disfunción de fístula, lo primero que tenemos que pensar es que hay una estenosis que está siendo la causa de la disfunción. Y la fistulografía pues, nos va a confirmar, la ecografía nos va a confirmar esa estenosis y, por lo tanto, tendremos que empezar ya a plantearnos el tratamiento radiológico endovascular. Estas estenosis pueden aparecer en cualquier punto del circuito, pueden aparecer en las arterias, desde troncos supraórticos, como he dicho, puede aparecer en anastomosis o puede aparecer en cualquier punto de la vena arterializada. Según los estudios de Liptirmel ya publicados hace años, las fístulas distales, donde más frecuentemente se localizan las estenosis, es en la vecindad de la anastomosis, en las fístulas distales, radiocefálicas y genitales. Cuando las fístulas son proximales, en el codo, humerales, la mayoría de las lesiones de las estenosis se localizan distal a la anastomosis. Y si las fístulas son protésicas, la mayoría de las estenosis se localizan en la anastomosis venosa. También puede haber en anastomosis arterial, pero la mayoría son lesiones localizadas en la anastomosis venosa de la fístula protésica. Y estas estenosis pues son las responsables de que haya todas estas cosas: dificultades de punción, flujos insuficientes, mala depuración, aneurismas, trombosis, etc. Hay que saber que esas estenosis evolucionan con el tiempo, con mayor o menor rapidez, por eso a veces es impredecible cuándo se puede trombosar la fístula, de ahí la importancia de la monitorización y del seguimiento. Y pues todas las estenosis no deben tratarse. Hay estenosis que es mejor dejarlas porque si las tratamos pues podemos complicar situaciones, por ejemplo, de isquemia o de alto flujo.
Y una vez que hemos diagnosticado la estenosis, que es la responsable de la disfunción vascular, como he dicho, ¿cómo podemos tratar los radiólogos vasculares esa estenosis? Tratar la estenosis significa intentar que la estenosis se reduzca al máximo y, si es posible, que desaparezca. De manera que la luz vascular pues, adquiera un diámetro suficiente para poder restablecer el flujo y hacer que la disfunción desaparezca. Y las dos técnicas principales que solucionan este problema pues, son la dilatación con balón de angioplastia y la implantación de neoprótesis metálicas o stent. La angioplastia transluminal percutánea, todos sabemos que consiste básicamente en la dilatación con balón de una lesión, que ya puede ser arterial o venosa, en este caso de la fístula arteriovenosa de diálisis, y con la finalidad de aumentar el calibre de la luz afectada. Y una vez que aumentamos el calibre, pues mejoramos el flujo del acceso o disminuimos otras lesiones, otras disfunciones como las presiones elevadas, las disminuimos, etc. Y bueno, hace falta recordar que el catéter de angioplastia se guía por la luz del vaso con control fluoroscópico o ecográfico. Las fístulas también se pueden tratar con ecografía y que se conectan a un manómetro que se infla, que infla el balón y de esta manera se consigue ensanchar la luz. Aquí, por ejemplo, vemos un caso. Esta es una fístula radiocefálica, esta sería la arteria radial, la anastomosis, la vena cefálica y aquí, posanastomosis, hay una estenosis que magnificada se puede ver muy bien como la diferencia de calibre con el resto de la vena. Y esta lesión se puede tratar con balón de angioplastia y dejar el calibre de la vena adaptado ya a una situación en la que la fístula reciba un buen flujo. Balones de angioplastia, pues hay de distintos tipos. Podemos tener los balones convencionales, que pueden llegar hasta 40 atmósferas. Podemos tener balones cortantes, que llevan una cuchilla y que producen un corte de la fibrosis que se produce cuando hay una estenosis. Podemos tener balones de crioplastia, ya no se utilizan, no, se demostraron que no eran útiles, eran unos balones que se inflaban a 10 grados bajo cero y producían en teoría una apoptosis, no se utilizan, pero los que sí se vienen utilizando desde hace ya unos cuantos años y parece ser con ciertas esperanzas de que alarguen la permeabilidad de las estenosis son los balones impregnados en fármaco. Es importante, y hago un inciso en el aspecto técnico, que recalquemos que cada fístula de diálisis es un mundo. Si todos nos vamos al tema de, hacemos un retroceso en nuestros conocimientos y nos vamos a estudiar la enfermedad arterial periférica, las arterias de miembros inferiores. Sabemos que todos los pacientes que nos llegan, prácticamente a cada uno de los que llegan los podemos encasillar en un estadio clínico. Así podemos tener pacientes con claudicación intermitente, otros con dolor en reposo. Pueden llegar pacientes con una estadiaje avanzado en los que hayan lesiones tróficas. Eso es prácticamente lo mismo y se repite en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, aquí no, en las fístulas no. Aquí no podemos aplicar esos conceptos tan precisos, porque, por lo que digo, cada paciente que nos llega es distinto al anterior, aunque tengan cosas en común. Y sobre todo porque aquí hay un estadiaje que es multifactorial. Volviendo a los detalles técnicos. El diámetro del balón. Esta es la pregunta del millón. La pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué diámetro tenemos que utilizar? Pues depende de muchas cosas. Depende de la edad de la fístula, depende del grado de madurez, depende del calibre que tenga, depende si tiene aneurismas o no. Es decir, que aquí, aunque podamos considerar que podemos utilizar balones de 1 milímetro mayor que el vaso, no siempre podremos hacerlo. Y voy a intentar explicarlo. Si nos ceñimos entonces al diámetro del balón, pues habrá que olvidar, como digo, otros conceptos relacionados con otros territorios y valorar, como he dicho, la edad de la fístula, la historia de ATPs previas,
lógicamente, a mayor número de angioplastia, la estenosis va endureciendo y a lo mejor tenemos que utilizar en la siguiente dilatación un balón de mayor diámetro, etc. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una fístula radiocefálica joven, de 2 meses. Hace 2 meses se puede ver cómo el calibre de la arteria radial es prácticamente el mismo que el de la arteria cubital. Hay una estenosis preanastomótica y hay una estenosis venosa posanastomótica. Aquí, lógicamente, tendremos que ser muy prudentes. Es una fístula joven que se nos puede romper si utilizamos balones de gran diámetro. Entonces, habrá que ser prudentes. Utilizar un balón de 3 en la arteria preanastomótica y un balón de 5 en la vena posanastomótica y ver cómo evoluciona, si madura o no madura. Más adelante, si vuelve con una restenosis, pues a lo mejor ya podremos utilizar un balón de mayor diámetro. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues tenemos una fístula radiocefálica que ya viene de una restenosis de hace 7 meses. Hace 7 meses se hizo una angioplastia y aquí ya sí que podemos utilizar balones, ya podemos ser más generosos, ¿no? Sin perder, lógicamente, la prudencia. Estamos ahí en zonas que pueden ser también peligrosas, pero ya podemos ser más generosos en el diámetro. Y si ya nos encontramos, como en este caso, con fístulas muy antiguas, una fístula radiocefálica de 7 años de antigüedad, que ya se ha dilatado varias veces, pues lógicamente podemos llegar a balones de 7 y de 8 milímetros. En cuanto a la longitud del balón, pues lógicamente está en función de la longitud de la estenosis. Afortunadamente hay balones largos que ya podemos utilizar, o sea, con lo cual podemos dilatar estenosis más largas de 8 o 10 centímetros. Aquí, por ejemplo, se puede ver, era una fístula radiocefálica que venía un paciente con edema. Vemos estenosis oclusivas, suboclusivas en todo lo que es la vena basílica del brazo y además estenosis en vena central con desarrollo de colaterales. Esto dilatando las estenosis del brazo y la estenosis central es perfectamente un buen resultado y aquí se pueden utilizar, lógicamente, balones de mayor diámetro. Otra cuestión que se nos plantea, ¿cuántas atmósferas inflamos el balón? Pues aquí también volvemos a decir que no tenemos que pensar en otros territorios como pueden ser, por ejemplo, las arterias de miembros inferiores. Aquí se trata de llegar a la máxima presión de inflado. Es decir, que lo que queremos es romper el máximo de fibras. Si utilizamos pocas atmósferas, aunque aparentemente veamos que el balón, la impronta desaparece, probablemente la restenosis va a ser más precoz que si utilizamos muchas atmósferas, porque las fibras que vamos a romper van a ser menores. Esto probablemente como mejor se vería sería con un ultrasonido intravascular, pero el ultrasonido intravascular del IBUS es muy poco accesible por su precio y se utiliza en muy pocos sitios. Por lo tanto, ante la duda, lo mejor es pasarse en presión que quedarse corto. Y el tiempo de inflado, que también es otra cosa que preocupa. Pues el tiempo de inflado tampoco se ha demostrado si es mejor el inflado y el desinflado rápido o el inflado de 2 minutos o 3 minutos, como puede ocurrir, por ejemplo, en las arterias de miembros inferiores. Lo que sí está claro es que un inflado y un desinflado rápido a la máxima presión que marca el catéter de angioplastia es lo mejor que podemos hacer y es lo que está publicado en la literatura. ¿Y qué condiciones tiene que tener un balón para ser un buen balón? Bueno, pues aunque solo el 25% de las estenosis de la fístula precisan superar las 20 atmósferas, con lo cual es un detalle importante, pero el objetivo, como he dicho, de un buen balón es vencer la impronta. Debemos vencer esa estenosis, romperla, y a veces esa impronta no se consigue con presiones bajas, por lo que es necesario tener balones en nuestro arsenal de 25 o 30 atmósferas. Y estas son las presiones que podemos tener: balones con presión normal, de alta presión, de muy alta presión. El balón con fármaco, el problema que tiene es que da presiones bajas y hay que utilizar un balón con predilatación, excepto un balón que está disponible en el mercado, que es el Aperto, que ese sí puede llegar a las atmósferas suficientes para, en una gran mayoría de casos, vencer la impronta.
¿Y qué puede pasar cuando se desinfla el balón? Pues se puede pasar que haya una rotura, sobre todo si inflamos a estas presiones tan grandes, ¿no? Entonces aquí podemos hacer, es importante no retirar el balón cuando se hace el control, porque si hay una rotura podremos inflarlo a 2 o 3 atmósferas durante 2 o 3 minutos, hacer hemostasia, incluso hemostasia externa con compresión manual, y vemos, si vemos que después de 3 o 4 sigue habiendo fuga o la fuga es importante, pues ahí ya estaría la indicación de un stent. Y entonces es lo que vamos a continuación a hablar de los stents. Los stents tienen indicaciones controvertidas. El empleo de los stents tiene que ser muy cuidadosamente evaluado de manera que no comprometa la implantación de un stent, no comprometa futuras intervenciones, ya sean endovasculares o quirúrgicas, o la implantación, por ejemplo, de catéteres. No hay una clara evidencia científica acerca de cuándo se puede implantar un stent. ¿Qué tipo de stent? ¿Utilizamos no recubierto? ¿Utilizamos recubierto? ¿Utilizamos stent con droga? ¿Cuándo debemos implantar un stent en venas centrales? ¿Se puede implantar un stent para recubrir un pseudoaneurisma? Hay metaanálisis que sugieren, por ejemplo, que el stent tiene mejores permeabilidades en determinadas zonas, por ejemplo, arcocefálico o anastomosis venosa de fístulas protésicas, mejores permeabilidades que el balón de angioplastia. Y bueno, ¿cuándo los cubiertos frente a los no recubiertos? Bueno, pues parece que ahora, en términos de permeabilidad, los recubiertos tienen mejores permeabilidades, sobre todo en venas centrales, pero son todavía, digamos que estamos en la fase en la que no podemos decirlo categóricamente. Básicamente y en definitiva, con los stents, pues hay que ser prudentes a la hora de implantarlos, sobre todo cuando son estenosis venosas centrales recidivantes. No deben implantarse en confluencias, confluencia de la vena cefálica con la vena subclavia, confluencia subclavia, confluencia de trombos cefálicos, porque pueden impedir la realización de un nuevo acceso vascular quirúrgico o, como he dicho antes, también la implantación de un catéter. En venas centrales, bueno, pues aquí está la pelea, digamos, entre los tipos de stent. Pues parece que los stent grafts están avanzando en esa competición y, bueno, parece que puede ser. Por ejemplo, aquí una larga oclusión venosa central, pues que precisa stent, en este caso un stent no recubierto. Esto es lo que no hay que hacer, esto es lo que decía que no hay que hacer, no hay que cubrir las zonas de confluencia. Y en el caso de los stent periféricos, pues saber que las indicaciones pues son limitadas. No podemos jugar alegremente con los stents periféricos, sobre todo teniendo en cuenta que son zonas de punción. Justificado implantar en zonas de rotura no resuelta, como he comentado antes, cuando hay restenosis muy precoces, cuando hay elastic recoil, pues angioplastia, en los aneurismas parcialmente trombosados, para comprimir el trombo y evitar que se retrombose, en las fístulas protésicas, pues también las irregularidades que se forman, esos pequeños microaneurismas que se forman también se pueden, y forman turbulencias que pueden trombosar el PTF, pues la implantación de un stent recubierto pues puede hacer que el flujo se transforme en laminar y evitar el problema. Aquí, por ejemplo, un caso, una rotura no controlada y un stent. O estos microaneurismas, micro roturas que con un stent pues, se resuelve. O aquí también un stent en la arteria radial proximal, una fístula radioencefálica, un stent también ayuda, sobre todo en zonas muy calcificadas. Tenía una oclusión que se recanalizó, se colocó un stent y es otra indicación también de stents en fístulas radioencefálicas. Y por último ya, y brevemente, porque este ya es un tema muy extenso que abarcaría otra charla, lo referente a las trombosis de las fístulas de diálisis. Hay muchos dispositivos para recuperar las fístulas trombosadas. Yo no voy a entrar en detalle en ninguno de ellos. La técnica que yo utilizo es la tromboaspiración manual con catéter grueso, que me da muy buenos resultados desde hace casi 20 años que empecé a implementarla. Y bueno, cada uno pues, puede utilizar la técnica que mejor convenga.
La de tromboaspiración manual, que se puede aplicar perfectamente a otros dispositivos, pues se basa en un doble abordaje de la vena de la fístula. El primer abordaje se hace en el sentido del flujo, se aspiran todos los trombos de esta zona y una vez que se ha limpiado esta zona de la fístula, un segundo abordaje en dirección a la anastomosis aspira todos estos trombos que haya en esta zona y una vez se ha abierto el grifo que da el flujo arterial, pues se dilatan las estenosis subyacentes, que son la causa de la trombosis. Esto es para que vean los dos introductores. La tromboaspiración, que se hace con una jeringa de 60 mililitros, se hace presión negativa, se aspiran los trombos y luego, lógicamente, pues se hace la angioplastia. Aquí ven una fístula humerocefálica, esta sería la arteria humeral, la anastomosis, dilataciones aneurismáticas con material trombótico, defectos de represión, y después de la tromboaspiración y de la angioplastia, pues ya queda abierta toda la fístula en todo su recorrido. Nosotros venimos haciendo la tromboaspiración con ecografía, lo publicamos hace unos años en el cardiovascular y es un complemento muy útil para valorar bien la retirada de los trombos, mejor que la fistulografía. Y porque se ve muy bien cómo aspiramos el trombo y podemos dirigir incluso el catéter. Si, por ejemplo, hay zona pegada a la pared de trombo, pues podemos rascar con la punta del catéter grueso y llevarnos el trombo. Bien, pues en conclusión y ya para terminar, pues decir que la importancia del manejo endovascular de las fístulas lesionadas reside en el carácter poco invasivo y con las posibilidades de repetir en el tiempo y dando lugar a poder salvar a ese acceso vascular que de otra forma la cirugía no podría recuperar. Pero la frecuencia de la restenosis contrastan con los magníficos resultados inmediatos de la angioplastia y también las malas prácticas resultantes de una formación que a veces no es la mejor. Por lo tanto, hay que llevar prudencia y cuidado con esas dilataciones, valorando todos estos aspectos clínicos que he comentado, ser cautos con el manejo de los stents y evitar las trombosis sobre la marcha de los tratamientos que estemos haciendo, utilizando los balones convenientes, etc. Y nada más, muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por tu participación. Excelente todos los temas que has tratado. Abrimos el espacio para que podamos hacer consultas vía chat. Yo te quería preguntar, aprovechando dar tiempo para que puedan escribir, en la trombectomía para fístulas nativas o protésicas, ¿qué margen tienen en tu hospital para realizar la trombectomía en cuanto a tiempo? ¿Hasta cuándo te planteas si volver a intervenir o no? Sí, bueno, lo ideal es intervenir cuanto antes. Lo importante es saber cómo está el paciente, si está bien dializado o no. Muchos pacientes llegan mal dializados, a lo mejor esa fístula está funcionando mal durante días o incluso semanas, y cuando llega la fístula trombosada, a lo mejor el potasio lo tiene muy alto y tú no te puedes meter con un paciente en esas condiciones porque puede ser peligroso. Entonces es importante decirle al nefrólogo, preguntarle por el potasio. Si el potasio está por encima de 5 miliequivalentes litros, el nefrólogo tiene que ponerle un catéter temporal y dializarlo. Y después, cuando ya lo tenga dializado y le hayan bajado el potasio y se encuentre en condiciones, entonces rescatarlo. El rescate de una fístula trombosada puede hacerse al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, a la semana. Yo he rescatado fístulas protésicas de PTF de más de una semana de trombosis, pero eso no quiere decir que es lo que haya que hacer. Lo importante es que el paciente esté bien dializado y rescatarle la fístula cuanto antes. Eso es lo importante. Eduardo Aquino nos pregunta, previo a procedimientos, por ejemplo, a la angioplastia, a la trombectomía, ¿utiliza heparina? ¿Cuál heparina y qué dosis? Sí.
Sí, no lo he comentado, pero normalmente la heparina se suele utilizar generalmente cuando los inflados de balón son prolongados. Es decir, hay grupos que hacen inflados de balón de 2 minutos o 3 minutos. En esos casos, lógicamente, bloqueas el flujo y es conveniente heparinizar. Yo, como hago inflados y desinflados rápidos, por norma no heparinizo. Solamente heparinizo si son, por ejemplo, fístulas inmaduras, que la vena no está muy desarrollada y el introductor puede bloquear el flujo, entonces sí inyecto antes, una vez he colocado el introductor, de 1000 o 2000 unidades de heparina, no más. Y luego hay otra situación en la que sí que heparinizo por sistema, y es en las trombosis. En las trombosis, una vez que recanalizo el trombo y llego a un segmento que ya está libre de trombo, donde hay flujo, por ejemplo, una húmerocefálica que está trombosada, voy con el catéter y llego a la vena subclavia. Entonces ahí 5000 unidades de heparina. ¿Qué tipo de anestesia utilizas? ¿Local solo? ¿Bloqueo? ¿Alguna experiencia? Sí. La anestesia, en general, local, en el sitio donde voy a dilatar. Antes de dilatar, muy generoso anestesiando la zona, porque si inflas a 40 atmósferas o 30 atmósferas, el paciente te va a mirar a la cara y ya se va a quedar con ello. Sí, sí. Entonces, generosamente anestesia local. Zonas donde no llega la anestesia local, como por ejemplo arco cefálico, o venas profundas, o venas centrales, ahí ya sí que tengo la colaboración de un anestesista. Hay anestesistas que hacen bloqueos locorregionales y hay anestesistas pues, que utilizan en el momento de la dilatación una inyección de propofol. Entonces se le avisa, voy a dilatar, mete propofol, él te avisa que ya puedes, dilatas y esas son las dos situaciones. Respecto al uso de balón con drogas, ¿tienes alguna opinión? Bueno, el balón con drogas está por ver todavía, ¿no? Yo estoy utilizando balón con droga, que lo he comentado, el único balón con droga que llega a 22 atmósferas, lo estoy utilizando sin predilatar y parece que el seguimiento que llevo ya de un año está dando buenas permeabilidades. Probablemente el futuro esté en un balón con droga de alta presión para fístulas. Y yo creo que eso se logrará, casi seguro. En cuanto eso se consiga, tendremos un balón inflado a 30 atmósferas o 40 atmósferas durante 2 minutos, rompiendo todas las fibras y pasando al mismo tiempo simultáneamente la droga, el fármaco. Y eso pues abaratará los costes y hará que el procedimiento sea más rápido, lógicamente. Nos pregunta Francisco Garrido, ¿cuál es tu opinión respecto al acceso radial para el estudio de las fístulas, estudio y tratamiento de las fístulas? Perdón, Federico, es que no te he entendido. El acceso radial para el diagnóstico y para el tratamiento de las fístulas. El acceso radial. Sí. Estoy completamente en contra del acceso radial. La arteria radial de estos pacientes es sagrada, igual que la vena yugular. Estoy totalmente en contra de utilizarla como acceso para el tratamiento, tanto la arteria radial como la vena yugular. Perfecto. Respecto a los stents, la pauta de anticoagulación posterior a la colocación que manejas. En principio ninguna. En principio ninguna. No está demostrado que la anticoagulación... Hay que tener en cuenta que cuando pones un stent son flujos que no son flujos de venas normales ni de arterias normales, son flujos altos. Entonces, si tú has conseguido un flujo laminar, pues las posibilidades de trombosis tienen que ser muy bajas. Solamente anticoagulo en aquellos pacientes en los que han tenido retrombosis muy poco espaciadas en el tiempo, donde hay un factor desconocido, probablemente que no estudiado, de trombosis precoces. En esos casos sí, pero son muy pocos. En general no. Respecto a, no sé, a lo mejor es mi impresión, pero la mayor parte de las complicaciones que he tenido yo son de extravasación de contraste al dilatar, estenosis, justo en el confluente de la axilar con la subclavia, en esa zona. La verdad es que yo creo que de 10 tengo 8 ahí. ¿Alguna recomendación, algún tip? Intento siempre infradimensionar el balón para no ser tan agresivo, pero bueno, es que hay muchas que ves claramente que te queda la mueca del balón y
no sé, ¿cuál es tu experiencia y qué recomendación podrías dar para tratar este tipo de lesiones a este nivel? Bueno, por partes, la rotura es no es una complicación. La rotura es bueno que se rompa, por eso quiere decir que ha roto muchas fibras y la rotura se resuelve haciendo hemostasia con balón durante 2 minutos, el balón inflado a 3 o 4 atmósferas. Y si eso no ocurre, y si no se resuelve, pues ahí tenemos el stem, pero el 90%, 95% de los casos se resuelve. El tema del elastic recoil o de los espasmos. Los espasmos se pueden resolver con un balón. No hace falta utilizar vasodilatadores y evitamos el riesgo de meter nitritos, etcétera, que pueden tener también consecuencias. Es decir, pasando un balón de angioplastia y dilatando a 4 o 5 atmósferas, el espasmo se reduce. El elastic recoil o la resistencia al balón, la única manera de resolver esa situación es utilizando un balón de mayor diámetro y de alta presión. O un cutting balón. Yo el cutting balón no lo utilizo nunca porque con los balones de alta presión se consigue vencer casi todo, prácticamente todo. Puedes tener una estenosis muy fibrótica y hay un truco que es con una aguja ir pinchando con control ecográfico, pinchando en la zona de la estenosis y luego dilatar con balón. Rompes, digamos, esas zonas que son casi calcificadas, sobre todo son fístulas muy antiguas, picas un poquito ahí un rato con una aguja intramuscular, por ejemplo, y después dilatas con balón. Generalmente el balón, pum, se abre, después de no haberlo conseguido antes. Y luego las venas centrales, que ya eso es otro tema, ahí sí que yo utilizo una técnica mía propia, que es la técnica del 3x3, que es balones de muy alta presión, que lleguen a 16, 18 atmósferas, que en este caso ahora mismo solo tenemos los Atlas de BD y los Conquest, durante 3 minutos, 3 veces. O sea, hago una dilatación de 3 minutos con un balón de alta presión a la máxima presión. Desinflo, vuelvo a hacer otra, desinflo, vuelvo a hacer otra. 3x3. 3 minutos, 3 balones, 3 inflados. Y prácticamente todas las estenosis venosas centrales ceden a la impronta. Creo que ya no hay más preguntas. Estamos también, llegamos justo a la hora de la presentación. Yo te agradezco mucho, Pepe. Esta charla la colgaremos en YouTube y tendremos más sesiones también hablando del acceso vascular, porque como has dicho, quedan muchas cosas pendientes. De la trombectomía daría para hablar solo una sesión. Y bueno, estamos en el convenio de hacer más sesiones respecto al tema de diálisis, que es un tema importante para la radiología intervencionista. Te agradezco nuevamente tu presentación. Muchas gracias, Federico, y muchas gracias a los asistentes también. Sí, Ha sido muchas un gracias placer. muchas gracias a todos. Los invitamos también en julio, tendremos la última reunión antes de hacer vacaciones, que sería el 27 de julio. Hablará el doctor Yambao, que es un cirujano vascular del Hospital Clínic, respecto a endoprótesis aórticas y cómo el trabajo con cirujanos vasculares y radiólogos intervencionistas puede hacer que el trabajo multidisciplinario tenga mejores resultados en este tipo de patologías. Pues nuevamente muchas gracias a todos. El doctor García Medina, un fuerte abrazo. Igualmente, Federico. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.